Comprende, un podcast de la comunicación y el emprendimiento. Para comunicar se necesita aprender, para aprender se necesita emprender y para emprender se necesita comunicar. El día de hoy tengo el episodio 20. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. El día de hoy tengo el episodio 20. Estoy muy contento de estar acá con ustedes y que me estén escuchando porque realmente es un episodio que va a estar muy interesante, muy interesante. Me presento rápido, yo soy Eric Núñez, soy comunicólogo y emprendedor. Y el día de hoy realmente estoy muy contento porque tengo a alguien que es padre. Y no en ese sentido, pero ya les daré una explicación bien. Es religioso, es alguien que nos va a aportar mucho valor de entender realmente cómo se maneja la religión, cómo es que es emprender realmente. Esto está bastante interesante, cómo es comunicar dentro de ella. El día de hoy tengo al padre Juan Enrique. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes, sobre todo retomar a alguien a quien estimo muchísimo, que es Eric. Estuvo conmigo hace muchos años, nos conocemos de mucho tiempo, carácter, genio y sepultura, como dicen. Y es un placer estar con ustedes y sobre todo, bueno, ayudar en lo que se pueda. La comunicación, decías, es algo importante, yo digo que es básica. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida pasan por falta de comunicación o por no querer oír al otro. Eso es importante. A veces nos pierde ese sentido. Queremos ser los únicos en ser oídos y no queremos poner oídos a los demás. Entonces es algo interesante lo que planteas. Y el miedo a comunicar, ¿no? O sea, porque al final de cuentas creo que eso es interesante. Yo tengo una frase que dice: nunca subestimes el poder de la comunicación. Pero no solo miedo a comunicar, yo creo que miedo a que yo crea que haga el ridículo comunicando. Claro. Más que otra cosa, ¿yo? Es miedo a que lo que yo diga puede ser tomado a broma, no me lo pueden tomar en serio o me lo tiren al bote de la basura. Y muchas de las cosas que puedes aportar y que puedes cambiar en una realidad se te quedan calladas dentro de ti y no salen. Y pierdes la oportunidad que otras personas puedan aprender y puedan lanzarse a este mundo tan importante que es entender al otro y que el otro me entienda. Ese es el reto más grande, ¿no? Tener bien constante la comunicación, que es un esfuerzo. Y vaya que en este podcast hablamos de emprendimiento, han venido empresarios, hablamos de comunicación. Y esto creo que siempre a lo largo de la historia, la iglesia ha formado parte de todo esto en diferentes áreas. Y aquí preguntarte realmente si nos puedes contar un poco, ¿Sí? ¿Qué es lo que ahorita tú haces? Cuéntanos un poco. Primero que nada, yo creo que la iglesia lleva 2000 años hablando de iglesia católica, pero llevamos muchos más si nos tomamos en cuenta la parte judía. Entonces llevamos muchísimos siglos a base de comunicación. Estamos comunicando un mensaje, estamos comunicando una realidad. ¿Qué hago? Pues hasta hace 3 meses estaba yo en el colegio Castlefield, en toda la parte de la pastoral del colegio. Estoy en una parroquia, ahora sí que a la salida de Puebla, en San Lorenzo Almecatla, atrás de Volkswagen. Actualmente estoy en la fundación Comamos y Crezcamos con Alegría. Es una fundación que le da comida, le da ayuda a los chamacos en la parte académica para que vayan saliendo mejor. Les damos asesoría y es aportar un poco de lo que somos y de lo que hemos recibido para que otro pueda crecer y pueda, a su vez, duplicar el modelo. Claro, o sea, creo que a final de cuentas el tema de la espiritualidad siempre es como un dejar algo para que otro lo replique, ¿no? Compartir ese mensaje. Y más allá de eso, hay muchas dudas, ¿no? Dentro de esta área, o sea, ahorita ya llegaremos con ellas. Pero preguntarte, Juan, ¿cómo empiezas tú en el tema de la espiritualidad? ¿Y cómo empiezas en este tema que yo lo veo como emprendimiento? Porque no tanto por el lado rentable, porque la gente choca mucho cuando dices iglesia y dinero. Es como de que o hay una donación aquí o hay aquí un negocio que nadie habla, ¿no? No, o además tienes una idea errónea. Muchas veces dices, oye, ¿cómo es posible que hablen de y mira cómo viven, ¿no? De repente, claro, ¿no?
El padrecito fulano está hablando de ayudar a los pobres, de estar con los pobres, y ves, trae un BMW preciosísimo y entonces como que no concuerdan las cosas. Primero que nada, a ver, la iglesia está formada por seres humanos. Vamos a partir de ahí. ¿Cómo encuentro yo a la iglesia? Yo estudié con jesuitas desde kinder hasta que salí de prepa y teníamos misiones, íbamos a trabajar con personas en distintos estados de la República, sobre todo gente de escasos recursos, y ahí yo creo que encontré lo que llamamos nosotros nuestra vocación, una vocación de entrega y de servicio al otro, y no precisamente por dinero, sino por compartir un poco la realidad y hacer que el otro también tenga una realidad distinta y salga un poco de lo que son sus medios y darles un poquito, digamos, de motivación para poder ir superándose poco a poco. Es una de las cosas importantes. Yo creo que si vemos la historia de Jesús, Jesús no hizo otra cosa más que hablar, ¿no? Habló, comunicó. ¿Y qué comunicó? Un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Ama. Olvídate de otra cosa. Ama, ¿no? Y cuando amas, eres capaz de entender, eres capaz de perdonar y eres capaz de cambiar las cosas. Entonces, ¿qué calidad de amor tenemos? ¿No? Y a veces, en ese sentido, es donde verdaderamente la persona en la que estoy confiando es una persona a la que amo o me ama, es una persona que cuando la veo me da la sensación de confianza, me da la sensación de cercanía, o lo veo como un emprendedor y negociador para salir adelante y vivir cómodamente en su casa. Que ahí es donde yo me pregunto, o sea, ¿cómo te acercas a la iglesia o cómo es que tú dices, a ver, porque una cosa es ser creyente, ¿no? Una cosa es decir, ok, me acerco a la iglesia y voy cada domingo o esto, lo otro, y la otra ya es tomar la acción y emprender la idea de me voy a introducir de una forma sólida. Lo primero, conocer. Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Crecemos y lo primero que nos viene es, van a ir al kinder, ¿no? ¿A qué kinder van? Empiezan los papás, ¿no? ¿Qué kinder es el que nos conviene? Por la forma en que somos, por la forma en que creemos, por la forma en que vivimos, ¿dónde nos conviene que vaya este chamaco? ¿No? Y desde ahí empiezan elecciones, tac, 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 y primero eligen por ti y luego tú vas eligiendo y vas encontrándote, ¿no? La iglesia no es un medio de publicidad en donde yo pueda rescatar situaciones importantes y ponerlas en la mesa. Yo creo que nos ha faltado a la iglesia eso, poder rescatar lo que hacemos como iglesia a nivel mundial, porque nos ha faltado cacarear el huevo. Claro. ¿No? ¿Por qué somos tan criticados muchas veces? ¿Por qué somos tan atacados otras tantas? ¿Por qué nos cargan tantos milagros o dejan de cargarnos? Porque no nos conocen. Entonces, cuando tú no conoces algo, difícilmente te puedes enrolar. Yo creo que tú eres amante del fútbol y me queda clarísimo. Ya poco lo he dejado porque a veces ya se me dio un vicio, pero sí, Eres un amante del fútbol. Ya tiene rato que no me he hecho un partido, te diré. Pero o sea, mi pregunta como tal concreta es esto. ¿Cómo tú te acercaste? O sea, fue... Mira, cuando estás en un colegio en donde ves a los sacerdotes trabajando y cercanos a ti y compartiendo contigo, te llama la atención. Ok. ¿No? Entonces buscas y te acercas. Oye, lo que me acabas de preguntar, ¿quién eres, cara? ¿A qué te dedicas? ¿O qué vives? ¿O cómo vives? ¿Y cuáles son tus metas? ¿O por dónde van los tiros? Porque pues eres muy buen cuate aquí, pero... ¿Y luego? Claro. Entonces vas conociendo a las personas, vas conociendo el ambiente sacerdotal. Yo comía una vez por semana en la casa de los padres. Okay. Invariablemente yo iba a comer los martes y veía yo al padrecito que tenía 80 y pico de años y ya más bien era un objeto decorativo, como al chavo que acababa de ingresar y que estaba feliz viviendo su vocación. Entonces te abre un panorama distinto y dices, no todo en la vida es dinero, no todo en la vida es fama, ¿no? Hay algo distinto, pero que también te da muchas satisfacciones.
¿no? Y entras en ese mundo de la satisfacción, ¿no? Si tú me preguntaras ahorita, yo he dado clases 40 años. Tengo exalumnos aquí, por ejemplo, Claro. Hace tiempo tuviste aquí a don Emilio Maurer, creo que también. Sí. Bueno, pues a los 2 hijos de Emilio Maurer les di clase yo, para que ubiques el tiempo de la distancia de meterme en este rollo. Y acá, o sea, me imagino tú entonces encuentras a alguien que te va guiando en el camino y dices, Claro. okay, me gusta esto, pero acá el tema no es el absoluto, tú empiezas a dedicarlo más como una parte de, porque mucha gente piensa que los padres o las personas que se dedican a este tema de la espiritualidad no tienen jale en otra cosa, ¿no? O sea, no hacen otra cosa más que eso, pero tú sí, o sea, y muchos también, porque yo hablaba hoy en día con uno que me decía, yo soy aparte de esto, psicoterapeuta y Mira, otro hay arquitecto. sacerdotes que son médicos, hay sacerdotes que son abogados, hay sacerdotes que se dedican a llevar una empresa que ayuda en un momento dado. Voy a poner un ejemplo, en Puente Grande, Jalisco, hay una competencia de nuestro querido Tehuacán en cuanto a huevos, que tienen una huevera literal en donde de ahí se surten y se mantienen distintas obras de la iglesia y lo mantienen sacerdotes y hermanos, o sea, religiosos, que están al pendiente de que eso funcione y lo que se saca de ahí es para apoyar otra serie de actividades. Entonces, sí hay empresarios, sí. Hay lugares en donde quieres experimentar, además de la espiritualidad, algo más mundano en donde te refieres. Yo soy enfermero. Ok, tú tienes una licenciatura en enfermería. Eso fíjate que yo no sabía. O sea, yo sabía que hacías algo y aparte tenías el emprendimiento de los huevos, creo que también, ¿Sí? pero no sabía que eras enfermero. En Puebla fundé el Banco de Alimentos. Ok. ¿No? Que lleva ya 27 años y ahí está dando despensas todos los días a toda la gente que necesita. Y a mí me tocó abrirlo desde cero. Porque tienes que tener una visión, creo que también de emprendedor en ese sentido, ¿no? El banco es un emprendimiento fuerte. Claro. ¿Verdad? Es empezar desde cero a cambiar la mentalidad de que en lugar de que tires alimento que está en buenas condiciones porque el precio está muy bajo, regálalo para que otras gentes puedan comer, ¿no? Y empiezas a hacer una sinergia entre el productor y el empresario para que la gente pueda tener un acceso a la comida. Que me imagino que ahí también es como de que encuentras con el tema gubernamental de una forma de argumentar impuestos haciendo esa buena labor. Pero eso es lo que yo veo interesante de lo que me dices es que como tal, un padre puede tener otro empleo. No es como que solamente... No es solo sentarme en la parroquia a ver quién llega, ¿no? Ok. ¿No? Y sobre todo ahora menos, porque ahora el Papa Francisco nos ha dicho, a ver, está muy bonito que esperen que lleguen sus feligres, pero si no salen, no van a llegar. Entonces hay que salir a buscar a la gente. Okay. Y además hay que hacer atractivo lo que estás diciendo. Yo veo y comento muchas veces, ¿por qué no vas los domingos a la iglesia? Ay, qué aburrido, siempre es lo mismo. Y luego óyete al padrecito y se avienta un sermón de quién sabe cuánto tiempo. Y qué caso. Y además, pues yo veo el partido del fútbol a las 12 y no me da tiempo. Y perdemos lo que es en realidad un rato de espiritualidad, de silencio conmigo mismo y de entender que hay un ser superior. En el caso de los católicos, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos oyen y que están al pendiente de nosotros y que nos dan la oportunidad de hablar con ellos y de que ellos nos contesten muchas veces. Es una comunicación. Vuelvo a lo mismo, Dios no se queda callado, Dios se comunica y tiene muchas formas de comunicarse. Y tienes que ser como que tener un discurso atractivo, creo yo, ¿no? Es como dar las noticias de una forma un poquito más espiritual y más allá de ello hacer las introspecciones en la gente, ¿no? Pero pues es esa parte de todo lo que haces, eso también es interesante. O puedes incluso hacer agradable la forma de comentar, ¿no? Incluso incluyéndolos. A ver, yo algunas veces cuando estoy en el sermón, no me aviento yo solo el sermón, incluyo a la gente. A ver, ¿tú qué piensas? ¿O tú qué ves? ¿O qué cambia en tu vida dependiendo de lo que estamos viendo? ¿Por qué? Porque no es una cosa cerrada.
Aquí es, Dios te comunica a ti de una forma y a mí de otra. Aunque el mensaje es el mismo, la forma de hacerlo es distinto y la forma de actuarlo después es distinto. Y aquí quería preguntarte como tal, o sea, ¿los padres tienen un salario? Los padres tienen un salario, buenísima pregunta. Mira, voy a ponerlo así, el sacerdote que trabaja en la Iberoamericana tiene un sueldo. Ok. Ese sueldo no es de él, ese sueldo se junta con los demás sueldos de los que viven en la comunidad y con eso viven todos y se reparte entre todos. Ok, no hay como un salario como tal. No, o sea, mi sueldo, o sea, la Ibero a mí me va a pagar 1,000 pesos, la Nahua me va a pagar ni la que quieras, para que luego no nos digan que estamos haciendo publicidad. Me dan un sueldo, pero ese sueldo no quiere decir que sea para mí, sino ese sueldo yo lo pongo a disposición de una comunidad. Okay. De donde todos participamos, de ahí comemos todos, de ahí nos compramos ropa todos, de ahí le ponemos gasolina al coche todos, etcétera. Eso es en una orden religiosa. En el clero diocesano, que es distinto, y aquí hablo así, son órdenes religiosas, o el clero diocesano, el padre que depende solo de la arquidiócesis de Puebla, por ejemplo, el superior de él es el obispo y su forma de trabajo solo es en el territorio de Puebla. Él vive de lo que le da la iglesia, o sea, literalmente de las limosnas que caen. No hay como tal un salario. No hay como lo ideal, te dicen, bueno, que no ganes más de 10,000 pesos, por decirte algo. Okay. A veces hay sacerdotes que no ganan ni 4, vamos. ¿Por qué? Pues porque están en la sierra, metidos hasta el quinto infierno y pues no da para tanto. Ok. Entonces es un trabajo austero, digámoslo así. Es un trabajo austero que no se da por dinero. Pero es como, yo lo veo como un modelo de negocios, ¿no? O sea, quiero que la gente también lo entienda así que nos está viendo. O sea, ¿la iglesia es la sucursal o cómo realmente se maneja esto? O sea, ¿quién es el que realmente, de dónde viene ese dinero? ¿De la gente que dona y se hace? De la gente que tú vas a la iglesia y el domingo te pasan una charolita y tú echas ahí tu donativo y de ahí sale. Hay cosas que se te cobran, por ejemplo, bueno, quiero casarme. Bueno, pues entonces vamos a tener que pagar luz, hay que pagar las flores, hay que poner no sé qué. Se te da una tarifa para que sepas de lo que se trata y ahí aportas y dentro de esa tarifa va un poco para la ayuda de la propia iglesia. Claro, tu honorario, porque al final de cuentas somos seres humanos que no vivimos de aire, porque mucha gente piensa que el padre va a vivir de aire. Pero ¿no? Fíjate lo simpático del asunto. Todo ser humano que tiene un trabajo, cualquiera que sea, tiene derecho a un sueldo. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Un médico, si lo vas a ver, te dice, mi consulta te cuesta X. Cuando vas a ver a un sacerdote, más bien vas y le dices, esto es mi problema, quiero que haga usted esto, me voy, adiós, muy buenas tardes. ¿Y qué le diste? Nada. Okay. Pero es alguien que tiene una carrera, es alguien que lleva 13 años de estudio, 14, 15, 16 y hasta más, porque tenemos doctores, tenemos maestros y licenciados en teología, en filosofía, y que se han dedicado su tiempo y podrían haber dicho, a ver, como dicen ahí, ¿no? Toda consulta causa honorarios. Entonces, claro. Aquí la situación es que la gente cree que en la iglesia no hay gastos y que Dios nos mantiene por obra y gracia del Espíritu Santo. Vamos. No, pero al final de cuentas sí tienes que tener un producto vendible, en el sentido de que tú, incluso siendo parte de la iglesia, tienes que ganar dinero, porque imagino que es como de, te cobro esto por una boda, ¿no? Por casarte. Te cobro esto por un bautizo, ¿no? Claro. Más o menos cómo se maneja ahí. Mira, hay una cuota. Okay. Cuotas de recuperación, vamos a llamarla así, ¿no? Un bautizo no es que te lo cobre, porque yo no puedo cobrar un sacramento. Sería totalmente inválido. Ah, no se puede. O sea, tú no puedes llegar y decir, ok, me cuesta 2,000 pesos que me case el padre Juan. No, yo no te puedo cobrar un sacramento. Lo cobra la iglesia. Hay una tarifa en la cual te dice, a ver, para cubrir los gastos, vuelvo a lo mismo, hay que pagar tanto. Okay. Y cubrir gastos es, desde que prendo el foco me está costando. Claro. Y el gobierno no me está subsidiando absolutamente nada.
Sí, y ahorita menos, pero... Además, o sea, yo prendo un foco y ese foco me está costando. Okay. Entonces yo tengo que sacar de algún lado para pagar lo que me cuesta prender el foco. ¿Va? Entonces hay tarifas dependiendo también ahora sí que dependiendo del sapo es la pedrada. Pero, o sea, porque eso es lo que a mí me da duda. Va a haber el padrecito que te cobra en 5,000 varos una boda y va a haber el padrecito que te va a cobrar en 25,000 pesos la boda. ¿Cómo realmente se maneja eso? Mira, hay quien no... A ver, muchas veces no es que te cobre el padrecito. Okay. Más bien te cobra la iglesia lo que necesita. Nosotros lo que esperamos es que alguien se ponga la mano en el corazón y te diga, aquí tienes para tus chicles. Ok. ¿Sale? Eso está medio difícil, ¿no? O sea, yo te... Fíjate que yo que ahora que estoy en la zona donde estoy yo es una zona clase media, media baja. Y muchas veces había quien estaba acostumbrado anteriormente, había un padre que llegaba y decía, bueno, ¿qué voy a bendecir? Bueno, pues me toca bendecir esta camioneta, esta camioneta, esta camioneta. Son 5 camionetas a 500 pesos cada una. Ok. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora nosotros, por ejemplo, yo y mi compañero que está conmigo? Nosotros no cobramos. Lo que sea tu santa voluntad para una bendición. Y hay que de repente te dan una caja de galletas o te llevas la sorpresa y te dan una lanita. ¿Y todos los órdenes son así? O sea, por ejemplo, los jesuitas, los legionarios, ¿todos no te cobran? ¿O no deberían por qué cobrarte? ¿O te cobra la iglesia? O sea, ¿cómo es? A ver, vuelvo a lo mismo. Las órdenes religiosas tienen su propia forma de llevar su situación. O sea, los jesuitas se dedican a la educación y el oriente te cuesta. Ok. La Ibero te cuesta. Los lasallistas, el Benavente te cuesta. O sea, te están prestando un servicio y lo que te están cobrando es el servicio, porque además pues, hay que pagar sueldos, hay que pagar todo. Claro, es muy respetable. O sea, eso es... ¿Y de ahí comen los señores? Sí, de ahí comen los señores. ¿No? Las órdenes religiosas, por ejemplo, no tienes... Esto es interesante. Mucha gente cree que todo el mundo hace votos de pobreza. Ok. Y no es cierto. Las órdenes religiosas sí hacen votos. Voto es hacerle una promesa directamente a Dios de vivir de una forma determinada. Ejemplo, hay 3 votos básicos: pobreza, castidad y obediencia. Pobreza, vivir con lo mínimo necesario para vivir dignamente, punto. Yo no puedo tener mi avión propio, ni tener un departamento en Acapulco, ahora a lo mejor me sale más barato. Okay. No puedo. La castidad es obvia, o sea, es muy criticable. Ha habido muchos enredos en esto. A ver, ¿por qué los padres no se casan? Pues por 2 motivos fundamentales. Porque si yo me casara, mi primera prioridad sería mi familia. Y entonces, como tengo una prioridad principal que es mi familia, yo tengo que ver que mis hijos coman, que mis hijos tengan escuela, que mis hijos tengan una cama, una casa, etcétera. Y entonces tendría yo que cobrar un sueldo que me permitiera que mis hijos vivieran dignamente. Ok, entonces es el problema, es el reto más grande. Es un reto, ¿ok? El hecho de que yo no tenga una familia me permite que si yo no comí hoy, pues el que no comió hoy fui yo. No afecte a otro tercero cercano a mí a que no coma. Ok, interesante, porque esa es la razón por la cual entonces no tienen que era justo para allá mi punto, o sea, porque el padre no puede casarse. En las iglesias orientales el padre sí se casa. Ok, es diferente. Es diferente, y católicos, además, o sea, pero ¿qué pasa? Que hay una comunidad clara en lo que necesita el sacerdote, y entonces la comunidad absorbe los gastos del sacerdote. ¿Qué es lo que hacen los protestantes? Por ejemplo, nuestros queridos hermanos que vemos en las calles, el güerito y el morenito que van tocando y los santos de los últimos días y demás, lo que hacen es que la comunidad se responsabiliza de ellos. Entonces ellos viven a través de la comunidad. O sea, la comunidad te da casa, comida y sustento. Órale. Y tú te dedicas a chambearle.
Pero eso tú le ves bueno, o sea, de que... Yo no lo veo mal. Ok. ¿No? O sea, a ver, todas las personas que van a ex iglesia se van a hacer responsables de su sacerdote para que no le falte casa, comida y sustento. Y lo vamos a tener 24/7. Claro. Adelante. Otra de las veces que te dicen, oye, ¿por qué te vas? Pues si tú no tienes derecho a vacacionar. A ver, momento. Hasta Jesús les dijo, a ver, tómense unas vacaciones a los discípulos. Eso está interesante. O sea, realmente, ¿ustedes tienen vacaciones como tal? Sí. Ok. No, o sea, no hay un salario como tal, pero sí hay algún apoyo económico, quiero pensar. Hay algún apoyo. Vuelvo a lo mismo. Ahora voy para el otro lado. En el diocesano, lo que recibes tú es, a partir de lo que tú trabajas en la parroquia, tienes un sueldo que es, te digo, puede cambiar dependiendo de dónde estés. No es lo mismo el que está en la sierra aquí, a 300 kilómetros de aquí que el que está aquí en la Virgen del Camino. Sí, claro, o sea, es un tema y uno se debe de apoyar al otro. Muchas veces hay parroquias que apoyan otras parroquias. De zonas que te generan, o sea, lucro económico. Exactamente. Y eso es lo que yo entiendo, por lo cual el Vaticano pues tiene todo el lujo que tiene, porque está en Italia, porque, bueno, fueron muchos factores, ¿no? Pero ahí ya vamos a llegar a ese punto. Y muy criticables muchos de ellos, pero te voy a decir una cosa, me adelanto a una cosa. Si el Vaticano no tuviera lo que tiene en obras de arte, no lo tendríamos ya a disposición del mundo. Ok, ¿tú crees que sea así? Estaría en colecciones privadas, estaría en museos de otra calidad, estaría en casas de alguna persona que el arte es su principal ingreso. Eso es interesante porque hay gente que no considera que fuese así, pero cuando ya estás en casas de gente con mucho dinero, con un nivel increíblemente grande de dinero que dices, güey, no quiero entrar a todos los cuartos de esta casa porque hay algo, te sorprende. Y creo que acá subestimamos ese tema de la iglesia, ¿no? A lo largo del tiempo, la iglesia siempre se ha tomado como un instrumento de muchas cosas, ¿no? Entre ellas, algunos critican el tema de la manipulación de masas. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo preguntaría, ¿nada más se manipula dentro de la iglesia? Si a esas vamos. No tenemos una manipulación dentro de la política, por ejemplo, o no tenemos una manipulación en el deporte, o no tenemos una manipulación en la educación. O sea, a ver, no manipular. No, yo creo que la iglesia no debe de manipular, debe de expresar el mensaje y transmitirlo. Pero eso no es manipular. Manipular es que yo te diga, mira, si no haces esto y esto y esto y esto y esto, te puede pasar esto y esto y esto y esto y no cuentas conmigo. En la Edad Media se dio mucho el que quien no ayudara se iba al infierno. Exacto, eso es lo que te digo, por eso se considera. Quien no ayudara se iba al infierno. ¿No? ¿Por qué? Porque ¿cómo no ibas a ayudar a la iglesia? Estás entonces en contra de la iglesia, en contra de esto, y entonces el diablo gana y te tienes que ir. Pues no. O sea, el mensaje de Dios es libre. Todos los sacramentos, y ahí te va un secreto para aquellos que están, todo sacramento, si no se hace libremente, no existe. Ok. Alguien que se casa obligado no tiene sacramento. No existe el sacramento, es nulo. Es que es una paradoja, ¿no? O sea, al final de cuentas es la iglesia... Vino mi suegro y me puso la escopeta atrás y me dijo, o te casas o aquí te quedas. Tu matrimonio no es válido. Porque una de las características es que tienes que ir libremente, a todos, bautizo, confirmación, primera comunión, todos los sacramentos son libres. Entonces ahí es donde se contempla la manipulación. O sea, ¿tú consideras eso? Que hoy en día, como ha estado cambiando el tema de la iglesia, aún es obligado casarte, bautizarte y todo esto. Fíjate que yo, no sé si te ha pasado, yo veo ahora que no se casa la gente. Exacto. Ahora no hay, ahorita yo veo jóvenes que viven muy bien, pero viven juntos, y no tienen un compromiso ni legal ni religioso, sino están viviendo una relación
que no les está cuestionando nada, sino que se están conociendo y viviendo. Religiosamente hablando, podríamos decir que están en pecado. Ok. ¿Por qué? Porque están fuera de lo que Dios nos pide, ¿no? O sea, como un ciclo de vida espiritual, ¿no? Porque hay gente que o sea, aquí es donde yo entiendo la base clave de esto del tema de cómo comprender al hombre. Y en esta comprensión del hombre sabes que es un ser humano que va a crecer, a pararse, reproducirse y comprometerse en los lineamientos sociales de eso. Y ahí los que se vayan de esos lineamientos sociales, pues es pecado. Pero aquí es donde empieza la iglesia a ser un tema complejo de practicar porque... y tal vez me estoy saliendo un poquito del tema de lo que iba a centrar el negocio, pero, por ejemplo, el tema de los homosexuales. O sea, si hay una persona que sea homosexual, ¿cómo realmente es a ver, la situación? Ya lo dijo el Papa Francisco. Lo primero, yo no soy nadie para juzgar a nadie. O sea, ¿por qué tengo que juzgarte? ¿Que yo tengo la verdad absoluta? No. Entonces no tengo por qué juzgar, primera cosa. Segundo, tampoco se habla de que dentro de la iglesia no se pueda acoger a un homosexual. Al contrario. Lo que dice la iglesia es, a ver, una cosa es que seas homosexual y otra cosa es que andes brincando de Herodes a Pilatos. Y entonces tengas una vida un poquito tormentosa, ¿no? Yo creo que tu situación personal no es juzgable. Lo que es juzgable es cómo vives esa situación. Y pasa igual en la parte heterosexual. O sea, a ver, un señor o una señora que se la pasa de Herodes a Pilatos, pues también hay muchas veces que le ponemos unos apelativos muy feos. Sí, exacto. Y ahí es donde ahí la espiritualidad toma cierta acción pero sí juzga al final, ¿no? O sea... Pues sí, si quieres verlo como juicio, pero no tanto en el sentido de decir, eres lo peor que hay en este mundo. Claro, no eres sí, para no decir otras palabras. Exacto. No eres lo peor de este mundo. Ok. ¿No? Y mi labor es sacarte de, a ver, no quererte cambiar tu esencia, porque eso es importante, pero sí quererte ayudar a que la entiendas. Interesante. O sea, esa es la misión como tal. Claro. Ok. Y en este sentido, yo lo veo como o sea, es que es un tema de productos, ¿no? Aquí creo que a final de cuentas hay el producto que es el casamiento, el producto que es el bautizo, el producto que puede ser incluso el exorcismo. Ahí es donde me gustaría ahorita llegar a unas preguntas interesantes de eso, pero ¿se venden estos productos? O sea, ¿tú eres un freelance de la iglesia, digámoslo así? Podríamos decirlo así, en algún momento. Ok. En algún momento. Pero más que de la iglesia, yo creo que soy un freelance del mensaje de Cristo. Ok, eso está fuerte. Más bien, la iglesia es una institución, ¿no? Cualquier religión que no tenga un armado de institución, difícilmente lleva a cabo sus labores. Todos somos instituciones, ¿no? Ahora, lo primordial no es la institución, es el mensaje. Lo primordial es el servicio, no el que te sirvan. O sea, no se vale servirte de los demás para estar bien tú, más bien tú eres servidor de los demás. Y eso por consecuencia genera, ¿no? O sea, claro. Que es como en el tema de los negocios. Mientras más soluciones le das a la gente y hay una retribución económica de eso, al final de cuentas tú vas a... tú vas a un restaurante y desde que llegas te dicen, Eric, qué gusto verte. Mira, aquí está tu mesa que siempre te gusta. Por favor, siéntate. ¿Qué vas a querer tomar? ¿Lo de siempre? Te traigo lo que siempre tomas y, oye, hoy las costillas están de lujo y sabemos que te gusta la carne. ¿Qué tal si te traigo unas costillas bien cociditas como te gustan? Y de postre, dijo, nos trajimos de Bolivia unos dulces que no sabes, nos costaron un trabajal, pero sabemos que te encantan, entonces aquí los tienes. ¿Cómo quedas? Interesante. Ok, das un buen servicio y por ende yo... Te estoy dando no solo un buen servicio. Claro. Te estoy consintiendo. El traje a la medida. Te estoy dando un lugar especial. Okay. A que llegues y,
Su mesa es a tal, ahorita le traen. Oye, ¿me puedes traer un vaso de agua? Ahí está. Exacto. Te cambia totalmente. ¿Dónde vas a regresar? Y ese es el tema de la iglesia. Si tú das un buen servicio en el cual la gente comprenda ese sentido, pues la gente va a ser redituable porque va a regresar y por ende van a sentir esa inspiración de volver a dar. Creo que de la iglesia se puede aprender mucho de negocios, para serte honesto. En algunas cosas, Sí. en algunas, y de marketing, Sí. además. De neuromarketing. Pero es que es cierto. Mira, yo no sé si les te ha tocado a ti, sobre todo, que estás en estos medios. A mí me ha tocado ver cómo ha ido de repente una curva, ¿no? Éramos muy católicos, apostólicos y romanos. No nos separábamos de la iglesia, éramos una maravilla. De repente empezamos a bajar, y ahora de repente ya la iglesia pues, es un objeto decorativo para viejitos o algunos que otros. Y ahorita estoy yo viendo un despunte otra vez, sobre todo en jóvenes, que van buscando un camino de espiritualidad. El hombre se nos ha olvidado que somos trinitarios. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando descuidamos algo de esto, empezamos a perder. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? El alma es la capacidad que tienes de razonar y el espíritu es la capacidad que tienes de amar. Ok, el alma podríamos considerar como algo... La razón, ok, la sabiduría, ¿no? interesante. Y el espíritu, la capacidad de amar, de sentir, de comunicarte con el otro. Muy, muy interesante también esto del tema de la iglesia, porque creo que aquí dejamos claves muy interesantes, ¿no? ¿Para dónde va? Que aquí es donde me gustaría preguntarte, ¿tú cómo ves eso? ¿Tú ves que la iglesia ahorita... Creo que la iglesia tiene muchos retos ahorita y ha tenido muchos retos, pero sobre todo ahorita hay muchas cosas. Mira, ha habido un ataque muy fuerte a la iglesia desde la parte de la situación con los niños, la pedofilia. Bueno, si tú ves realmente las estadísticas, pues sí, la iglesia tiene algunos sacerdotes que han caído en esto, pero volteas y de repente hay escuelas que maestros tienen también y muchos más, o en las mismas casas, padres de familia que han abusado de sus hijos, ¿no? En la iglesia no es solo la mala. Claro, Digamos, pero o sea, eso no legitima que no está mal, ¿no? No, está mal, fíjate, está mal, pero no es la única. ¿Qué quiero decir? A veces parece que la única que está mal y que ha hecho las cosas mal es la iglesia, cuando no necesariamente es la que más mal ha hecho. Conste que no estoy diciendo que no esté mal lo que ha hecho. Ok. Eso lo subrayo. ¿Eso está mal? Sí. ¿Va en contra del mensaje? Sí. Porque yo no puedo abusar de un ser humano. Claro. Chico, mediano, grande, no puedo. O sea, yo no puedo abusar de un niño, como tampoco puedo abusar de una persona mayor, ¿eh? O sea, claro. Y desgraciadamente mucha gente ahorita lo que les importa son los niños. Y yo me pregunto, y cuando vas a un asilo y ves a los viejitos y ves cómo están viviendo y ves cómo no están viviendo, porque esa es la otra. Le está medicando, claro, esas cosas como en dices, películas. Y entonces, ¿por qué no solo volteas para un lado? Voltea para el otro. Y luego preguntémonos, ¿por qué necesitamos asilos? Claro. Lo dejo en el aire. Pero a final de cuentas el asilo no tendría por qué existir. Todo viejito tuvo una familia. Y ese viejito fue primero papá y fue el que cuidó a su familia. Es que cuidar al padre en esa etapa dentro de mi generación es un reto, porque a final de cuentas es tal exigencia por todo lo que nos han metido a la cabeza y más allá de eso, en la inflación y otros problemas económicos, que a veces dices no tengo el tiempo. Y a lo mejor, no oye, es correcto, pero a lo mejor pagas más en un asilo que si lo tuvieras en tu casa. Si vamos a la parte económica. Claro. Sí, lo dejo digno. Así. Es interesante. Como para que lo reflexionemos. No se trata de desviarnos por allí, pero lo dejo sobre la mesa. Yo creo que la iglesia es un... Yo te lo diría así porque a final de cuentas es como un país, ¿no? Tiene que verse como una empresa, en la cual hay diferentes departamentos. Está la Secretaría de Estado, está la Secretaría de Salud, está la Secretaría de Economía, etcétera, sí.
Y acá, o sea, hay como cosas un poquito más profundas y difíciles de comprender para el ser humano en general, como el tema de los exorcismos. Este es un tema difícil que incluso dudé mucho. Primera pregunta. Yo pregunto, ¿la gente cree que existe el diablo? No sé. Lo pongo así porque a partir de ahí voy a salir. Mira, así como existe el mal, existe el bien. Eso lo sabemos, ¿o no? O sea, yo sé cuando hago una cosa bien o cuando una cosa mal. Regreso al caso de los niños. Un sacerdote que trabaja con niños, los atiende, les da de comer, los saca adelante, tiene un orfanato y se preocupa por ellos, está haciendo una cosa correcta. El sacerdote que se dedica a abusar del niño está haciendo una cosa incorrecta. Claro. Entonces está haciendo algo mal. Ok. Entonces, en ese sentido, el mal existe. Interesante, ok. Ahora, como tal, ¿a ti te ha tocado ver presencialmente algo así? A mí me ha tocado observar, sí. ¿Algún exorcismo? Alguna situación de exorcismo. Más que el exorcismo, tengamos en cuenta que es para una persona primero que nada, ¿no? O sea, una persona que está poseída. Ahora, no todo mundo cree que... A ver, voy a cambiarla. No todo mundo que cree que está poseído verdaderamente está poseído. Ok, es más un ataque. Por eso se piden muchísimas cosas. Antes de decir que alguien está poseído, se piden estudios neurológicos, estudios psicológicos, estudios con, ¿cómo se llama? Con todas las agravantes habidas y por haber para ver desde una tomografía cómo está, Ya que se agotaron todas las circunstancias, podríamos entonces hablar de una posesión. ¿Vale? ¿Existe la posesión? Sí, existe la posesión. Pero no para que me espante, porque esa es la bronca, que muchas veces pensamos que nos quieren espantar por la posesión, ¿no? Lo primero, el diablo existe. Ok. ¿Cuál ha sido la gran mercadotecnia que deberíamos de aprender del demonio? Fíjate. Aprender a decir que no existe. Pero aquí está, o sea, la iglesia legitima que el diablo existe. Claro, y está en los evangelios. Pero acá, o sea, siempre dicen una frase, el Dios y el diablo están en los detalles. Yo siempre lo he visto así. En este sentido, ¿qué mensaje tú consideras? Por ejemplo, que trae? Dios es amor. Ok. ¿Y el diablo es odio? El diablo es soberbia. Ok. O sea, cuando tú amas, no eres soberbio, porque el amor perdona, no guarda rencor. Entonces, este tema de llegar al punto máximo, porque el exorcismo, lo que yo entiendo, es cuando alguien está poseído por el diablo. Regularmente es porque llega a un punto tan fuerte de soberbia o de odio. De soberbia, de odio, de querer descubrir. Mira, por ejemplo, hay mucha gente que va con el adivino. Ok. ¿Por qué? Pues porque quiero saber lo que me va a pasar. O porque quiero saber si me están poniendo el cuerno. O porque quiero saber si, a ver, eso es abrir puertas. O sea, todo lo esotérico abre puertas. Abre puertas. Okay. Obviamente, estás abriendo puertas. Entonces, cuando tú abres puertas, das la oportunidad que entre alguien. Interesante, ¿eh? O sea, creo que a final de cuentas ya entiendo por qué la postura de la iglesia es así con diferentes cosas, ¿no? Pero, ¿tú consideras que nunca estas puertas deberían abrirse? Yo creo que para abrir una puerta tienes que estar consciente de lo que estás abriendo. Ok. ¿No? Si yo vivo, vamos a ponerle por decir algo, en la zona de la 24 y el Boulevard 5 de Mayo, que es la zona de los pitufos, de aquella banda fuerte de delincuentes cañones. Okay. Bueno, si yo vivo allí y dejo la puerta de mi casa abierta, sé que voy a regresar y va a estar vacía mi casa. Entonces necesitas abrir las puertas de ciertas cosas. Si voy a abrir, tengo que estar consciente de lo que voy a abrir. O sea, la puerta espiritual se debe abrir en un momento en el cual
sepas que... ¿A quién se la abres y para qué se la abres? Ok, interesante, muy interesante esto en ese sentido. Pero, bueno, o sea, creo que no me quiero desvariar un poco acá. Y realmente cuando pasa un tema del exorcismo, ¿tú cobras por ello? O sea, Nunca. nunca cobras el exorcismo. O sea, empezamos. la iglesia cobra un exorcismo. No todo sacerdote puede practicar un exorcismo. ¿Y el exorcismo no se cobra? No, claro que no. ¿Pero por qué una boda y por qué un...? Porque la boda lo que estás cobrando no es el sacramento, estás cobrando todo lo que te está conllevando. Vuelvo. Alfombra, tocata, flores, luces, etcétera, etcétera. Y el exorcismo es primeramente... Es tú y yo. Ok. Y además es tú y yo en pleito. ¿Y cómo se maneja eso? Tú has estado presente, me comentas, en alguno. Yo estuve presente en alguno, no directamente. A ver, por eso te decía, no todo sacerdote puede hacer un exorcismo. Hay en cada diócesis, nombrado por el obispo o el arzobispo, un sacerdote que se prepara para hacer un exorcismo, ¿no? A ver, un médico que llega borracho a hacer una cirugía, pues es muy probable que le vaya como la cachetada. Un sacerdote que no es está presente en la gracia de Dios, pues difícilmente va a poder hacer algo. Entonces, tienes que ser un sacerdote en todo el sentido de la palabra. Y no quiero decir que no seamos todos o que quisiéramos serlo todos, pero hay quienes tienen más resbalones que otros. Es bastante interesante eso, porque creo que a final de cuentas es como un tema de capacitación también, ¿no? Pero te digo que la iglesia yo la veo como un modelo... No, es que acabas de decir algo, hay que capacitarse. Para las distintas secretarías, vamos a llamarlo así porque tú lo planteaste así como empresa, Okay. Bueno, para las distintas secretarías o las distintas coordinaciones necesitas gente preparada. Ok, en ese sentido. Eso es interesante. Y ahora, preguntarte aquí, ya para un poquito cerrar, en el tema de la iglesia, ¿tú la ves como un negocio? No. Ok. Yo no la siento como negocio. ¿Podría? Sí. O sea, ¿podría ser un negocio? Sí. Ok, hay padres que lo ven así, ¿tú consideras? Alguno podría. Pero como un elemento que genera... No. Ahora, sí podría ser negocio, sí, el mejor de los negocios. O sea, lleva 2000 años. Claro. Que me digan una empresa que lleve 2000 años. Interesante, eso es interesante. Pero aquí... Ahora, no está hecha para el negocio. Eso quería preguntarte. Está hecha para el servicio. Pero no cualquier servicio está hecho para hacer negocio. Y yo te pregunto, el que venga alguien ahorita y me diga, oiga, aquí tiene un vaso, muchas gracias, ¿le tengo que pagar? No, pero alguien asume ese costo. Alguien, pero no yo. Interesante, ¿eh? Muy interesante ese sentido. ¿No? Okay. El servicio, yo te presto un servicio. Y mi enfoque es que te tengo que dar un servicio de calidad. El cual no te voy a cobrar como mis honorarios. O sea, yo no te voy a decir por esto, a ver, estuviste conmigo 2 horas, tuvimos un problema, estas 2 horas te cuestan 2,000 pesos. Es lo que te cuesta un psicólogo, ¿no? Afuera, o lo que te cuesta un médico. Aquí el padre no te va a decir, te costó esto. Nada. Adiós, que te vaya muy bien y que Dios te siga bendiciendo. Eso no se me hace tan correcto, ¿eh? O sea, porque eso siento es tal vez aprovechado por la gente también. Hay gente que piensa... Y te lo exige. ¿Cómo? Para eso está usted. Para eso se hizo usted sacerdote. Pero tú cómo lo ves, o sea, digo, al final de cuentas. A ver, ¿yo cómo lo veo? Sí, me hice sacerdote para servirte. Claro. Totalmente. Pero no para ser tu esclavo. Ok, eso es interesante. ¿No? O sea, yo sirvo, sí, con todas las de la ley. Pero mi dignidad es mi dignidad. Y no se vale que nadie ataque mi dignidad.
Creo que nos quedamos con muchas reflexiones, Juan. O sea, yo sí te puedo decir que creo que es un tema de entender a la iglesia desde otro punto de vista. Sí, realmente es negocios y sí vale la pena también. O sea, hay mucha gente que hoy Yo en te día digo, la vocación mundo, vale la pena, sí. Yo podrías decirme, ¿cambiarías tu forma de vida si pudieras regresar el tiempo y dejarías de ser esto por otro? No. Estoy muy enamorado de lo que hago. Estoy muy convencido del amor que tengo con Dios y por Dios. Y peor todavía, estoy más convencido de lo que Dios me da todos los días. De distintas maneras, con pequeños detalles. Desde llegar a un lugar, voy a ponerte rápido una situación que me pasó. Yo llevaba un tiempo queriendo tener una figura de San José. Me importaba mucho. Y no la de San José durmiendo, que es la que está de moda, porque el Papa Francisco ahorita nos lo puso de moda. El mate también está de moda. El mate es muy de moda y aquí tenemos un buen matista. ¿Te voy a regalar uno? Tenemos un buen matista, además. Pero, por ejemplo, este San José yo le traía muchas ganas. Y no había ni por dónde. O sea, todos los San Josés que yo veía estaban acostados. Llegué a ver a un amigo sacerdote a su parroquia y estaba confesando a una persona, yo lo estaba esperando y empecé a caminar por las oficinas y entré a una de las oficinas donde te llenen los cirios y eso para la venta y que la gente lleve o la virgencita o lo que sea. ¿Y no te ha pasado nunca que entras a un lugar y de repente la mirada se te va directamente a un punto determinado? O sea, cuando yo entraba a un salón de clases, de repente mi mirada iba directamente a un chamaco, a una chamaca que estaba haciendo algo. Bueno, lo mismo me pasó. De repente, ¡pum!, y me encuentro un San José, como yo lo quería. Me volteo y le digo a la secretaria, oiga, ¿y este? Dice, uy, padre. Llegué un día y ya estaba ahí. Lleva aquí 4 o 5 meses. Nadie lo ha reclamado. Nadie ha querido de él nada. Oye, ¿me lo vendes? No, se lo regalo. Qué cosas más extrañas, ¿no? Que ven los padres. Entonces, yo les digo eso, diosidencias. Y es un consentimiento, es un arroparte. De repente sientes que Dios te está arropando con un detalle. ¿Cómo ves eso ahorita, digamos, de los creadores de contenido del tema iglesia? O sea, por ejemplo, los padres que hacen TikToks o cosas así. Yo creo que los medios de comunicación los tenemos que aprovechar. No podemos seguir desde un púlpito gritando, porque no nos va a oír nadie. Sí, porque hoy en día la comunicación no está en la persona, en personal es muy difícil hoy en día. Sí hay, pero bueno, a ver, somos humanos, ¿no? Tú llegas a un restaurante y ves a una familia. Todos están en su pinche teléfono. Y todos traen el teléfono aquí. Y todos, todos acá. Y a lo mejor están hablando contigo y conmigo al mismo, o sea, que estás en la misma mesa, pero a través del teléfono. Con Jaime Gómez, que tú lo conoces. Sí, claro. Fuimos un día a un restaurante X y llegamos, y una familia llegó, se sentó, 3 muchachas, papá y mamá. Y al unísono, todos con el teléfono. Yo soy muy loco, tú me conoces, de repente me dan mis locuras. Me levanté, me acerqué y les dije, oigan, perdonen, tengo que hacerles una pregunta. ¿A qué vinieron? No, pues a comer porque vamos a festejar el cumpleaños de mi hija. Ah, ok. ¿Les puedo pedir un favor? Sí, dígame usted. ¿Me prestan sus teléfonos? Vinieron a festejar a su hija, ¿no? Bueno, préstenme los teléfonos. Mira, los voy a poner aquí arribita. Ahí no se los va a llevar nadie. Pero platiquen. A eso vinieron, ¿no? ¿Y cómo lo reaccionaron? El papá fascinado y la mamá más. Más trompudas las niñas. Pero al final me dieron los teléfonos, se quedaron y pudieron entenderse, verse a los ojos. Para saber cómo soy o cómo eres, te tengo que ver a los ojos. Por lo tanto, tengo que tener una comunicación. Pero vuelvo al tema que me decías. Los TikToks, el Face y eso, ¿son necesarios? Sí. ¿Son unas armas para poder
acercarnos a la gente, sí. Tenemos que ocuparlas, sí. Como la televisión, como el cine, como el radio. Claro. Es fundamental. Qué locura. O sea, sí me pongo a pensar de que hoy en día la iglesia del Papa en redes sociales creo que fue una excelente forma en la que entiendan un poquito que la iglesia necesita reinventarse, ¿no? Porque si es una empresa, y aunque sea lleve 2000 años... Y no fue Francisco, ¿eh? Y fue Benedicto, sí, el que abrió las redes sociales. Interesante eso también, muchos temas de Benedicto que ya los platicaremos en privado, que creo que van fuera de lo que es este podcast, pero el tema de negocios, creo que la gente se puede ir con mucha información de todo lo que estás diciendo. O sea, porque hay muchas veces que no entienden realmente cómo es la iglesia y piensan que uno vive de aire o que no puede ser algo más que ser padre. Y a ver, además, qué bonito es servir. La Madre Teresa decía que hay que servir hasta que te duela. Fíjate que me vino un buen recuerdo cuando estábamos en la preparatoria, bueno, en la secundaria incluso, que yo inicié, que yo te conocí, había la frase, ¿no? De ser, saber y servir, que es la del colegio. Y me acuerdo que, para que veas que a veces qué tan desgraciada está como lamentablemente en las generaciones que estamos, la gente tomaba mal el servir. Pero después, con el tiempo, cuando creces, te das cuenta que el servir es tu conexión con la reciprocidad. Porque si tú no sirves en un negocio, si tú no sirves en una empresa, si tú no sirves a un cliente, no vas a generar dinero para tener luego esas libertades de otras cosas. Y yo lo veo con la iglesia algo muy interesante. Tú estás sirviendo y eso es... generas algo más profundo que lo que podría yo hacer con el dinero. Porque lo que estás atacando no es el servicio a una cosa determinada, sino el servicio a ti como persona. La iglesia te está sirviendo a ti, Eric, como eres, con tus broncas, con tus limitaciones, con tus alegrías, con tus tristezas. Y dentro del servir, ¿cómo se tabula eso? Porque yo veía la película del Papa, por ejemplo, cómo va creciendo, cómo va evolucionando. Realmente hay como un organigrama dentro de la iglesia, ¿cómo me vuelvo obispo? ¿Por llevar más tiempo aquí? ¿Cómo no, es eso? Mira, a ver, nos meteríamos en un rollo mayor, pero bueno, rápidamente. Los obispos los nombra una comisión junto con el Papa. Se le presentan candidatos para que sean obispos y ayuden a una diócesis a funcionar. Entonces el Papa, junto con esta comisión, está Eric, está Juan Enrique y está Jacinto. ¿Cuál de los tres es el más idóneo para poder hacer lo que queremos? O sea, que sea lo más importante para la diócesis que va a servir. Fulano. Es como un tema político plurinominal. De alguna manera un poquito, el político muchas veces más por dedazo que por estudio, porque aquí mandas estudios, hay gente que te manda, ¿cómo se llama? Toda una carta en la cual dice, yo conozco a Eric y sé que pam, y por esto no recomiendo que sea. Es que ahí es donde yo veo como por qué se eligió al Papa. O sea, por qué se eligió a Francisco a mí me parece como un estudio de mercado interesante. Es el símbolo. Siempre dicen que el gobernante es el resultado del pueblo. Yo creo que es lo mismo en la iglesia. En el sentido no que gobierne, sino como en el hecho de quién es el líder. Hoy en día el público más devoto es latino. Por otro lado, tiene ciertas aficiones que tenía el mismo Papa Francisco y pues el lenguaje y cómo es ese símbolo hoy en día es lo que realmente necesitaba la gente para verlo así. Yo lo veo como incluso un estudio de mercado en el cual tú pones el producto necesario para que tengas el cliente. Pero no solo eso, interviene Dios, que es quien a final de cuentas te hace que veas las cosas, porque podía haber salido un brasileño. Y Brasil, por ejemplo, es el lugar donde más católicos hay. Sí, pero tal vez por el lenguaje y la extensión de la palabra. En lugar de decir buenas, falas y se acabó el problema, ¿no? Pero no lo hubiera tomado igual un mexicano, ¿no? O no sé. A ver, este papa sí jugó. Te la voy a cambiar. Un papa argentino, con todo lo que nos caen bien los argentinos. Bueno, eso sí también. Pero bueno, Lo que pasa es que fue un obispo muy interesante porque rompió muchas cosas, por ejemplo, y eso es lo que vale la pena. Fue un obispo que no se dedicó solo a estar arriba,
sino que se fue a las masas, se fue a las zonas más pobres de Buenos Aires, estaba con la gente fregada, se hizo voz de los que, y por eso tuvo ciertos problemas con los presidentes, no se diga con la señora, pero ¿por qué? Porque darle voz a la gente. Es que es complicado realmente, creo que en ese sentido, como que cuando tú estás en una cierta posición de foco, es decir, como cuando, me imagino, tú das la misa o algo por el estilo, la gente como que Pero además te vuelves foco y te vuelves crítico y criticado. Eso es interesante. ¿Tú has sentido eso? Sí. Te critican. ¿Hiciste, no hiciste? ¿Por qué dijiste, por qué no dijiste? Además, tú te paras y estás viendo a 200. Esos se paran y ven a uno. Muy interesante ese tema de la iglesia. Creo que todo lo que en este podcast se puede llevar a la gente es entenderla mejor. Y para ello también te pediría una última frase, mi querido Juan, ahorita que estamos cerrando. ¿Qué te gustaría dejarle al Juan más chico, que yo siempre lo veo como una introspección, o a las personas que estén viendo este podcast? Yo les diría, no te cierres a encontrarte con Dios, contigo y con los demás. Porque si te cierras, no vas a crecer. Te vas a quedar mediocre y no vas a salir adelante. Muy fuerte, muy interesante. Creo que el tema de Dios y el tema de la iglesia creo que tiene mayor comprensión después de este podcast para muchas personas. Esperemos que si llega a repercutirla y comprenderlo de una forma más positiva, más interesante, creo yo, y lo puedan compartir, les agradecería mucho. Realmente ya llevamos 20 episodios, Juan. Hemos estado muchas de aquí felicidades. Para allá. Sí, llegamos al 21 y ya somos parte del 1% que hace podcast. Eso me genera positivo porque es bien difícil, les dije en el episodio pasado, este camino de seguir haciendo episodios es complejo, son muchos temas de diferentes económicos, de tiempo y demás, estructurar y hacer esto, dejar un buen contenido para la gente, pero me da mucho gusto haber hecho este episodio contigo. Creo que eras la persona con más confianza que podía hacerse, e intenté por ahí buscar otras narrativas, pero creo que al final de cuentas se dio muy así, muy genuino, y en algún otro momento, pues bueno, la iglesia estará abierta a lo que necesites. Sí, y para entenderla mejor, porque al final de cuentas la idea del podcast es comprender. ¿Cómo comprendes algo? Entendiendo qué comunica y qué emprende, qué es lo que transmite y qué acciones hace para transmitir eso. Entonces, bueno, el día de hoy cerramos este episodio. Juan, ¿tienes redes sociales? Para que te encuentren por ahí. Tengo redes sociales, no. Ok. No hay nada. No hay nada ahorita en redes sociales. No dejaría tu WhatsApp porque nunca sabes hasta dónde puede llegar. No, es que mi WhatsApp es peligrosísimo. Sí. ¿No? Pero no tengo redes sociales, pero estoy disponible en cualquier momento en la parroquia de San Lorenzo Almecatla. San Lorenzo Almecatla. Tengan en cuenta si se quieren casar, si quieren hacer algo, si quieren platicar con el buen padre. Si nos queremos ir de viaje, también se vale. Está bueno. Que te quieran conocer, porque nunca sabes cómo puede trascender esto. Está excelente. Yo estoy como el Eric Niños en las redes sociales. Si pueden seguir, si este podcast le dio valor, si les llamó la atención. Y creo que podemos, dejar un buen mensaje, que es lo más positivo. Gracias por la última frase. Nos estamos viendo la siguiente para comprender a otra persona.